está con su fascia de revestimiento y en este lado ya está desnudo, o sea, se ha quitado la fascia de revestimiento. Aquí lo tenemos y aquí lo tenemos en el cadáver, las fotos de nuestros cadáveres. ¿Listo? El esternocleido está inervado motoramente por el nervio accesorio espinal, ¿cierto? El 11º par craneal. Además de eso, tiene inervación propioceptiva, sensitiva, nociceptiva por parte de C2 y C3. ¿Listo? Igual que el trapecio. Esta es una vista lateral del músculo. Entonces, fíjense que me va a delimitar esto que será el triángulo anterior del cuello y esto que es el triángulo posterior del cuello. Aquí una vista de la cargué. ¿Esto que está aquí qué es? La tisma. La tisma con fascia superficial. Aquí tenemos las dos cabezas del esternocleido mastoide, concluyendo la apófisis mastoides, que es el otro brazo de palanca. ¿Qué hace el esternocleido mastoideo? Flexiona. Bueno, hay uno ¿cuándo flexiona realmente la cabeza del esternocleido mastoideo? Porque realmente si se despega la cabeza, se toca, cambia el piso del esternocleido. Porque realmente la gravedad le ayuda y se relajan los músculos de la nuca, los extensores. Aquí realmente no está construido. Entonces dejen caer la cabeza y mirar, que no siente que el esternocleido está cayendo. Pero ahora ponga la mano en la frente y empuje la mano y toque el esternocleido con la otra mano. Ahí se siente. ¿Sí o no? Entonces el esternocleido, cuando se contrae los dos contra resistencia, es cuando realmente se contrae. Esternocleido mastoideo falla. Pero cuando se contrae unilateralmente, ¿qué hace? Entonces, exacto, no es que contraiga la cara. Ojo con lo que decimos, lo que se contrae es el músculo, ¿cierto? Entonces, inclina la cabeza. Se prende la flashcard. Ipsilateralmente, es decir, hacia el lado que contraigo el músculo. Así era la flashcard. Y me rota. Contraer la cara. La columna cervical de tal manera que la cara queda mirando hacia el ¿listo? Esa es la acción unilateral. O sea que es importante tenerlo en cuenta. ¿A todos les ha dado tortícolis alguna vez? Horrible, ¿cierto? ¿Qué es tortícolis? No puede ser muchas cosas, pero piénselo usted. Cuando yo tengo un brazo de palanca acá y el otro brazo de palanca acá, ¿qué músculo que hace el músculo en su función desde el punto de vista biomecánico? Acerca su inserción a su oído. Entonces, si yo digo, ¿ustedes pueden creer que diga Moore que el esternocleido se sentó? Yo no le creo, porque hay horas. Esto es una extensión de cabeza. Ahí estoy relajando el esternocleido y estoy contrayendo el esternocleido. Piensen en el brazo de palanca. El vector de fuerza del esternocleido es capaz de llevarnos en esta forma la cabeza hacia atrás. No. ¿Sí o no? No me rinde la F. No todo por eso está relacionado. Si yo jalo este músculo de acá, me hace así. Sí, ves, Bueno, sí tiene un poquito de sentido, pero... Pero el profe dijo que no antes de hacer como la familia.
ipsilateralmente y la otra contralateralmente. El del lado derecho, en este caso yo estoy trayendo el del lado izquierdo. ¿Qué está haciendo el del lado derecho? Se está relajando para que yo pueda contraer el del lado izquierdo. ¿Sí? ¿Vale? Entonces acuérdense que esa función de agonismo y antagonismo pues tiene que estar presente porque pues esta vez es el lado inmediato con el otro. Ahí no está todo desde aquí. Entonces ojo con eso. Si son los dos, hace flexión contra resistencia. Y si es unilateral, me inclina la cabeza ipsilateralmente. No, pero ¿cómo hacer? Es que también es raro cómo hacer esto. Me inclina el músculo que le contrae es que me está inclinando. ¿Listo? Muy bien. A todo el mundo le ha dado tortícolis porque eso es muy común. Dormimos mal, usamos mal las almohadas, el organismo biomecánicamente se altera por todo. Seguramente el semestre pasado vieron hasta el análisis del sábado de la noche, o sea, se volvió borracho, etc. Entonces todo se puede alterar. El esternocleido también. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se afecta el esternocleido, ustedes dicen, ustedes no dicen hay que una tortícolis, no, es un mito. Y se tocan aquí atrás, se tocan el trapecio. ¿Por qué? Porque el trapecio también se afecta. ¿Por qué? Porque está inervado por el mismo nervio. ¿Cierto? Entonces eso es el conjunto. Entonces, si van a rehabilitación, que les hagan tanto tratamiento para el esternocleido como para el trapecio, para que sea el conjunto. Calorcito, medios físicos, analgesia, masaje para paz. ¿Listo? Eso no hay capacidad, tranquilos. Hay una cosa que sí puede pasar y es lo que denominamos la tortícolis. Una de ellas que a veces encontramos es en los niños, la tortícolis congénita. Generalmente ocurre cuando hay partos distóxicos. ¿Qué es un parto distóxico? Un parto difícil, un parto donde los niños que nacen solos, pero a veces pueden tratando de sacarle y tocarle la cabeza por algún ladito, y a veces se rompen fibras del esternocleido del niño. Claro está que cuando nace uno no se da cuenta, a veces es cuando ya, a veces se dan cuenta por ahí a los 3 o 4 años, cuando empiezan a caminar. Entonces, entre más temprano usted lo detecte, más rápido lo puede tratar, mandar la rehabilitación. Entonces es importante por daño, porque el parto ha sido difícil, hay varias causas que pueden generar eso. Entonces uno ve el acotamiento del músculo esternocleido en el lado que está afectado, en este caso el lado derecho, la mejilla se aleja del lado derecho, entonces hacia el lado contralateral, y la cabeza pues hacia el lado derecho, entonces uno ve los niños caminando así. Entonces por eso hagan buenos exámenes, revisen bien esos niños para ver qué puede pasar. Muy bien. Listo. Músculos infrayordeos. Los músculos infrayordeos los dividimos en un plano superficial y un plano profundo. Vamos a estar ubicados, este es el hueso ilioides, esta es una imagen de la Target, este es el hueso ilioides, estos son los músculos infrayordeos. Vamos a tener un plano superficial, lo están viendo para ustedes aquí en el lado derecho. Si estoy viendo, acuérdense que siempre debo mirar al paciente en posición anatómica, ¿cierto? Lado derecho. Y en el lado izquierdo estoy viendo los profundos, el plano profundo. El plano superficial está conformado por dos músculos, un músculo que se llama el esternoioideo, porque se origina en la parte posterior del manubrio del esternón y el tercio interno de la clavícula, ojo, y se inserta en el borde inferior del cuerpo de ioides. El homoioideo es un músculo que denominamos digástrico, no es el mismo digástrico de la parte superior. Lo que pasa es que a veces lo llaman así porque tiene dos dientes. Es el músculo homoioideo, tiene dos dientes musculares, uno superior y uno inferior. Es un músculo que está, los dos dientes están unidos por
paisa? Es de Manizales. El tendón intermedio ¿Por qué tienes acento no está antioqueño? ahí, al aire ¿Por qué libre. hablan así? No. Que no es Él cierto. está anclado a la clavícula por una porción de fascia cervical. Porque si no estuviera fijo a un hueso, pues esto se movería para arriba y para abajo, entonces el hioides estaría, como el hioides me mueve también a la Ahora le línea. pregunto. Entonces imagínense cómo ¿Esa se parte qué produciría es? la tonación ¿Esto es un hueso? y la No, eso es un derivación. tendón intermedio. Entonces Que está anclado está a la anclado a la clavícula clavícula con por la una porción de fascia. expansión de fascia cervical. El vientre superior del homoioideo se inserta en el borde inferior del hueso hioides y el vientre inferior se inserta en el borde superior de la escápula, cercano a la escotadura supraescapular. Ustedes ya conocen muy bien la escápula, ¿cierto? Y sabe que tiene un borde superior, que tiene una escotadura. Usted ya sabe que había un ligamento transverso, que por la parte superior pasaba el nervio supraescapular, el nervio lateral, ¿cierto? Entonces ahí se identifica, se inserta este vientre inferior del homoioideo. El plano profundo está conformado, o sea que para ver estos dos musculitos debo retirar estos dos. Aquí está el plano profundo. El plano profundo está conformado por el esternotiroideo y el músculo tiroideo. El músculo esternotiroideo se origina en la parte posterior del manubrio del esternón y se inserta en la lámina lateral del cartílago tiroides. Y el tiroideo se origina ahí en la lámina lateral del cartílago tiroides y va hasta el hioides. La inervación va a ser diferente para el homoioideo, el esternoioideo y el esternotiroideo. Ellos van a tener una inervación y el tiroideo va a tener otra inervación. Entonces, esternoioideo y homoioideo está inervado por el asa cervical. Más adelante vamos a hablar del asa cervical. Antes de que me digan que es que en el libro tal dice que es el asa del hipoglóso, por favor cambien el concepto. La nueva nomenclatura dice asa cervical. ¿Por qué antes se llamaba asa del hipogloso? Porque pensaban, uno veía la ramita que estaba ahí pegadita al hipogloso, entonces la gente pensaba que era la asa, eso venía del hipogloso. Pero ya nos dimos cuenta que no es del hipogloso, es de ese uno, sino que ese uno se va a ir por el bordecito del hipogloso, entonces ya se llama asa cervical, porque ese uno es el hueso cervical. ¿Listo? Pues asa cervical, S1 a C3. Tranquilos que de eso tenemos también tiempo para hablar. Los profundos, el esternotiroideo es de asa cervical, pero el tiroideo es directo de C1. ¿Es así? ¿Es así está? Esternotiroideo, En la presentación que dice biología. esternoioideo y homoioideo son del asa cervical que va de C1 a C3, pero el tiroideo solo recibe de C1. ¿Listo? Esos son infraioideos. Supraioideos, más fáciles todavía. Plano superficial y plano profundo. El plano superficial
mandibular. 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 La rama mandibular del nervio trigeminal. Claro, pero es de la rama aerolar, profesor. No me ven aquí. Aerolar. Saltarse pasos. Trígenico, mandibular, aerolar, no lo veo bien. Se está saltando un paso. Te lo juro. Da una rama que se llama la dental inferior o alveolar inferior. Aerolar, De ¿ves? ese nervio Alveolar, sí. alveolar o dental inferior sale la rama microiodea, que es motora para el vientre anterior del digástrico y para otro musculito que está acá arriba de los. Y el vientre posterior es del sexo, o sea, del facial. La rama central del facial. ¿Listo? Ese es el digástrico, pero me falta otro superficial, que es este que está acá. ¿Cómo se llama? Estiloideo. ¿Dónde se origina? En la apófisis. En la apófisis estiloides. ¿Y dónde se inserta? ¿En dónde? En el hioides. ¿En qué parte del hioides? En el asta menor. Sí. Pero acá. Pero pensé que no. El asta mayor está acá. Digas, ¿sí conoces el otro? Estiloideo. ¿Listo? Se inserta con quién ahí. En el asta menor, ya habíamos dicho, el ligamento estiloideo. Muy bien. Súper. Miren lo que hace el estiloideo. Él se abre dos y le hace un ojal al tendón intermedio del digástrico. Si ves que el tendón intermedio pasa en medio del estilo, ay, cuidado con el detalle, ¿no? Listo, adivinen quién inerva el estilo. El facial, ¿no? El facial. No habría razón de que fuera otro, ¿cierto? Porque si el diente posterior del digástrico está dado por el facial, pues este está ahí muy cerquita. Además, ¿se acuerdan por dónde sale el nervio facial de la cara? En un agujerito acá. Estilo mastoideo, ¿cierto? Entonces, pues, no tendría por qué buscar otra inervación si ahí está teniendo el papalita, ¿cierto? Séptimo paso. Muy bien. Las funciones ya las vamos a decir cuando los tengamos todos. Listo, nos quedan dos que son del profundo. El plano profundo está conformado en los suprayoideos por este músculo en forma de abanico que se llama el miloideo. El miloideo, miloideo. Se origina en la línea miloidea de la mandíbula, al lado bilato. Tiene forma de abanico, sus fibras convergen en la línea media, en el banco miloideo, que es esta línea blanca que ven acá, y se inserta en el cuerpo del hioides. Esta es una imagen del miloideo, donde Necker nos muestra el dibujo aquí.
Ahí hay 4 rodillitas minúsculas que llaman las apófisis geni, las superiores y las inferiores. El genioideo se origina en las 2 apófisis geni inferiores, el de un lado y el del otro, y va hasta el ioides. Este es otro músculo que también empieza por genio, pero no es del cuello, sino de la lengua. Eso lo ven en cara cuando vean lengua, es el genioides, eso les importa. Pero el que me interesa es este. ¿Quién niega el genioideo? El alveolar inferior. Segundo. O sea que tengo 2 músculos y me falta uno. Uno, el genioideo, y el otro, Tiroideo. tiroideo. Muy bien. ¿Cómo lo sabes? Lo vimos hace poco. Yo sé. Ahí está. En esta imagen, aprovechen la imagen de Becker, miren lo que les decía hace un ratito. ¿Este cuál qué músculo es? El estiloideo. Estiloideo. ¿Por qué Estiloideo. supo que era el estiloideo? Porque va desde el todo intermedio, pasando por el ojal que hace el estilo. Que va a la segunda. Intermedio, o sea que este cuál es? Digástrico posterior. Y este el digástrico diente anterior y este inferior. Muy bien. Las acciones son esas flechas que ustedes ven ahí. Entonces, ubíquense en el ioides. ¿Este qué músculo es? El digástrico. El digástrico. O sea que el diente anterior, ¿qué hace con el ioides? ¿Retrae? Lo eleva y lo lleva hacia adelante. ¿Cómo? Lo eleva el ioides y lo lleva hacia anterior. O sea, cuando se hace como esto, eleva el ioides y lo lleva hacia adelante. ¿Qué Y el cara? diente posterior lo eleva y lo lleva hacia atrás. ¿Cierto? El estilo eleva el ioides y lo lleva hacia atrás. El genioideo lo eleva y lo lleva hacia arriba. Y el milioideo también lo lleva hacia superior. Entonces, los supraioideos, miren que lo que hacen es elevar el ioides. Como cuando no estés, ¿no? O hacia anterior o hacia posterior, miren dónde están los vectores. No, sí, empezando entonces. Nada Y que los ver. infraioideos. Entonces, por ¿No el desayunaste? contrario, descienden el ioides. Entonces, ¿este cuál representa? Externo. Esternoideo. Lleva el ioides hacia abajo. El omoioideo lo lleva hacia abajo y hacia atrás. Este es el esternotiroideo. Tiroideo. El esternotiroideo, ¿qué hará el esternotiroideo? Llevarlo hacia adelante, anterior y hacia abajo. ¿Me mueve el ioides? Hacia